Quiero, antes de entregar este tiempo al Señor, leer los versículos 16 y 17, que son un resumen de lo que vamos a hablar en esta mañana. Dice así: Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Oremos, hermanos. Oh Dios, te damos gracias porque tu palabra siempre nos anima y queremos ponernos delante de ti con humildad para ser expuestos, Señor, a tu palabra. Que tu Espíritu nos hable por medio de ella, te rogamos. En el nombre de Jesús, que cualquier distracción, cualquier preocupación que tenemos nosotros pueda ser disipado, Señor, aunque sea por este tiempo, y que podamos recibir tu palabra con alegría, Señor. En el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que tú abras nuestros corazones y también uses al predicador. Amén. Como dijimos la anterior semana, estamos a punto de entrar a la última parte de este precioso libro, porque los capítulos 11 y 12 son sumamente cortos, pero resumen de una manera magistral el propósito que tenemos los creyentes en la vida cristiana. Ahora, este ha sido pues un libro tan pertinente para confrontar a nuestro mundo posmoderno y realmente ha sido un tiempo muy precioso para cada uno de nosotros. En el capítulo 10, que estamos terminando el día de hoy, vamos a seguir tratando ese contraste que habla acerca de la incompatibilidad de la sabiduría y la insensatez humana, ¿no? Este capítulo termina mencionando a un joven rey. Este joven rey se caracteriza por su falta de sabiduría. Realmente no sabemos si está haciendo alusión a su propio reinado. Esto parece un poco difícil porque Salomón más bien es conocido al principio de su reinado por haber sido un joven lleno de temor, ¿no? Una búsqueda honesta de la sabiduría en los días juveniles de su reinado. Una de las oraciones más preciosas acerca de una petición de ayuda al Señor para gobernar, lo encontramos de parte de Salomón el día que se inauguró el templo. Así que Salomón no puede haber sido este joven insensato del que vamos a hablar esta mañana. Así que probablemente él vio en otro lugar, escuchó una historia de un rey insensato como el que vemos en estos versículos, o tal vez él estaba anticipándose al reinado de su hijo Roboam. Roboam era muy insensato y se nota desde el principio de su reinado su insensatez, y Dios lo castiga fuertemente, y probablemente Salomón, siendo su padre, veía ya en este mal hijo la inmadurez que tenía, el mal carácter que tenía, y bueno, tal vez un poco antelándose a él, decidió hablarle acerca del reinado de un necio, para decirle de alguna manera: no seas ese rey necio del que voy a hablar. No sabemos realmente cuál fue el propósito, pero en el capítulo 10, antes de decir al destinatario de esta carta: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, él le habla acerca de un rey perverso, un rey insensato. He titulado este sermón El rey necio y el hijo de nobles. Entonces vamos a hablar de estos dos tipos de reyes, el rey necio y el hijo de nobles. Les invito a abrir sus Biblias en Eclesiastés capítulo 10. Vamos a leer los versículos 16 al 20. La palabra dice así: Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana.
Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Este pasaje nos habla de dos tipos de reyes. Nos habla por un lado acerca de la maldición de tener un rey necio, en los versículos 16 y luego los versículos 18 al 20, nos hablan acerca de este rey necio y la maldición que hay detrás de tener un mal rey como este rey del que vamos a hablar. Ahora el capítulo 10 termina hablando, les decía, otra vez de la esfera política. Lo ha hecho al principio, en los versículos 5 y 6 principalmente, pero vuelve a retomar este asunto al final de este capítulo. Y como comienza estas secciones diciendo, qué tristeza, qué dolor puede producir el ascenso de un necio al trono o al gobierno de una nación. Eso es lo que expresa esta frase que dice, ay de ti, tierra. Esta sección comienza con un triste lamento cuando asciende al trono un rey necio y luego da algunas consecuencias de su mala gestión y termina advirtiéndonos acerca de cómo debemos tratar con este rey que es necio. Entonces vamos a hablar en alguna forma de tres cosas en este primer punto. Vamos a hablar primero acerca de la maldición que representa tener un mal rey y luego vamos a hablar acerca de cómo se ve, en las gestiones la insensatez de este rey y luego una advertencia final, cómo debemos tratar con ese rey necio. Entonces comienza hablándonos acerca de la maldición de tener un rey necio. Ay de ti, tierra, dice. Este es un lamento muy enfático en el original. Ay de ti, tierra. Esta expresión de lamento se refiere a una nación que cae en manos indebidas. No es que la tierra sufre, está dicho de una forma alegórica. Está diciendo que la gente sufre. Ay de ellos porque ha ascendido un rey necio. Y es que la dicha, la prosperidad y la felicidad de un país depende en gran parte del carácter de sus gobernantes. En el siglo XIX, Cuba fue uno de los países preindustriales más prósperos de Latinoamérica. Años después, era conocido como el gigante económico del Caribe. Se convirtió en el país número 29 con la economía más grande del mundo a finales de 1950. Imagínense, con un PIB superior al de España, al de Japón y al de Irlanda, que son conocidos como países muy prósperos. Eso era Cuba. El motor principal de este éxito económico fue la industria azucarera de la isla, que por la década de los 1920 era una empresa multimillonaria. Sin embargo, un evento lo cambió todo, un líder lo cambió todo, la revolución. La revolución que fue tan pregonada con el ascenso de un nuevo gobernante, apostó por todas las necedades que puede hacer un rey. Primero, el totalitarismo, el control excesivo de cualquier asunto en la isla, tanto que ahuyentó la inversión privada. A eso le sumó la dependencia extrema por medio de subsidios soviéticos. Decidió eliminar todo cultivo masivo que no sea del azúcar, así que entraron al monocultivo. Todo eso hizo que colapsara al grado de que en 1991, unos años después, fue considerada la economía más miserable del mundo. Actualmente, Cuba literalmente solo queda en ruinas.
o solo quedan de ruinas de Cuba, tanto en su infraestructura como en su economía. Esta triste historia es la historia de muchos países, de muchos momentos en la historia, donde una persona, un evento, un rey, un gobernante lo puede cambiar todo hasta hacer gemir a sus habitantes. ¡Ay de ti, tierra! Zimbabue, ¿no?, con Robert Mugabe, Camboya con Pol Pot, la Unión Soviética, Venezuela, Haití, Corea del Norte, Libia, todos ellos gimen o han gemido en algún momento, ¡ay de nosotros! Ahora, esto no es algo que solo ocurre en la historia secular. En los tiempos bíblicos hay unos ayes muy terribles acerca de los gobernantes. Y ellos conocían la palabra, ¿no? En Miqueas, por ejemplo, 3:1-3, hay un quejido tan triste que dice así Miqueas el profeta: dije, dice, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y los desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Esta expresión poética del profeta Miqueas igual es sumamente enfática. Dice, ¿cómo se puede creer que los príncipes de Jacob, es decir, de la casa de Israel, hayan llegado a este extremo? Ustedes, dice, les quitan su piel a la gente de este pueblo, a los vasallos. Ustedes les quitan la piel, dice. Y no solo su piel, les quitan también, dice, sus carnes. La depredación de los reyes en esta época era tal que él la compara a eso. Ustedes no solamente les quitan la piel a los vasallos, sino que también escarban sus carnes. Pero no llegan solamente a eso, porque la ambición de ustedes es tan grande que hasta podrían hacer un caldo, aunque sea con ellos, y entonces les rompen también los huesos para ponerlos en el caldero. Ese es el quejido del profeta Miqueas. ¡Ay de ti, tierra, cuando asciende un rey que no es sabio! Cuando un rey malo y necio sube al poder, la tierra clama, el pueblo clama. Pero en nuestro texto nos dice que esta falta de sabiduría y necedad está acompañada además de algo peculiar. Dice, ¡ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana! Por un lado, nos habla de la juventud. ¡Ay de ti, tierra!, dice, cuando tu rey es muchacho. Nos habla de la juventud o quizá de la inexperiencia del rey. Además, acompañado de una corte de jóvenes que también son jóvenes, pero que se la pasan jugando de juerga mientras gobiernan, o más bien mientras no gobiernan. Entonces vemos aquí, por un lado, la necedad de este rey. Es un rey necio. La necedad, en este caso, está vinculada a su edad, o quizá a su madurez. En el hebreo, muchacho es niño o jovencito, no un jovencito de tierna edad. Les decía, probablemente no esté hablando de su edad, sino de la inmadurez, es decir, de adultos que nunca dejaron de ser muchachos o jovenzuelos, como los que se mencionan en Isaías. En Isaías 3:12 dice, los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen, dice, el curso de tus caminos. Y en ese caso, efectivamente, no se está refiriendo a jovencitos, se está refiriendo a reyes maduros o reyes adultos que nunca maduraron. Ahora, esto es aterrador. Nosotros lo hemos sentido, tal vez algunos que estamos ahí viendo qué pasa con nuestras elecciones, lo hemos sentido, ¿no?,
cuando un hombre que se está postulando para el gobierno en las próximas elecciones hizo unas declaraciones bastante polémicas e inmaduras acerca del propósito que él tiene para gobernar, cuando él dijo: mi propósito es volver a hacer sexy el gobierno. No, entonces, bueno, parece una broma, pero realmente nos dice quién es esta persona o en qué edad mental está esta persona. No necesitas tener 2 dedos de frente para concluir que ese hombre no entiende el significado de gobernar y se ve a todas luces su inmadurez. Pero no sufrirá él. ¿Quién sufrirá? El pueblo. Ay de nosotros si termina gobernándonos. Para mal de males, este gobernante inexperto o inmaduro, dice nuestro texto, está acompañado de una corte de muchachos que tampoco saben lo que les toca hacer, sino que viven, dice el texto, en una constante fiesta, de día y de noche. Dice el versículo 16, ay de ti tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. ¿Qué quiere decir banquetear? Quiere decir hacer fiesta, viene de banquete, ¿no? Generalmente las fiestas se las hacían de noche, pero estos amanecen, ¿no? Haciendo fiestas, banquetean desde la mañana, dice. Ahí está el rey insensato, necio, y ahí están sus consejeros, porque para eso estaban esta corte de príncipes, para aconsejarlo, pero ellos están peor que el rey. Están en fiesta desde la mañana. Estos muchachos no entienden que hay tiempo para todo, tiempo para gobernar y tiempo también para las fiestas. Sin embargo, ellos hacen fiesta todos los días desde muy temprano. Este rey y esta corte de príncipes son unos incompetentes. Todo el tiempo de fiesta. Entonces, ¿quién gobierna? ¿Quién se ocupa del bienestar de la nación y de sus ciudadanos? Nosotros hemos tenido la mala suerte de tener un presidente que se levantaba de madrugada. Era impresionante a qué hora se levantaba, pero se levantaba temprano para dedicarse a jugar fútbol. Hoy estamos en una crisis con una consecuencia fatal para el pueblo. Eso no se ha quedado ahí. Y realmente podemos decir, ay de nosotros que tenemos la mala suerte de ser gobernados por personas así. Pero tener un gobernante necio es también una consecuencia del pecado. Muchas veces es el castigo de Dios a un pueblo. Por eso ha surgido esta expresión que dice: el pueblo tiene el rey que merece. ¿Y por qué digo esto? En Isaías 4 al 5 dice así. Isaías está amenazando y les dice que si ellos no se vuelven al Señor, si ellos no vuelven a reconocer al Señor, Él los castigará con reyes insensatos. Miren lo que dice Isaías 4 al 5, dice: y les pondré, dice, muchachos por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. El Señor dice acá que Él castigará al pueblo si es que ellos no se arrepienten. ¿Cómo los castigará? Pondrá inmaduros o jovencitos por príncipes, y ellos serán sus amos. Y en el pueblo habrá tal violencia, pero como ellos no tienen la madurez ni la capacidad de gobernar, llegará el extremo en el que se levantarán, dice, el joven contra el anciano y el villano contra el noble. O sea, habrá tal desastre moral que un joven, que para nosotros eso es incompatible, ¿no es cierto?, que un joven agarre, digamos, a patadas a un anciano. O un villano, no contra el noble, porque ya no tiene protección. Así que, bueno, pensemos un poco en esto que dice: el pueblo tiene el rey que merece.
¿no? Para que meditemos en qué estamos fallando también como pueblo, porque un país no se destruye solamente a partir de un rey, sino también desde adentro, desde las bases, como decimos en nuestro contexto. Dios dice acá que castigará al pueblo, les dará reyes inmaduros, para que el caos, la miseria y la injusticia provoquen tal desgobierno que se levanten los jóvenes e impunemente golpeen a los ancianos. Ahora, es llamativo que el ejemplo que usa acá en este texto es el de un muchacho o un joven. Al final, les había dicho la anterior semana, Eclesiastés es una carta dedicada a un joven. Por eso termina diciendo varias veces, y eso es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿No? Porque realmente el tiempo de la juventud decidirá quién serás el día de mañana. La juventud muchas veces es el tiempo en el que se define quién serás el día de mañana. Así que vale la pena tomar la advertencia para nosotros en esta mañana, principalmente los jóvenes. Ser un necio en este contexto significa que no te permites madurar. Ahora, quiero decir esto con sumo cuidado y también con respeto, sin pensar en nadie en especial. Yo dejé de jugar fútbol, dejé de preocuparme por la marca de mi gorra o de mi ropa que uso. Nunca tuve tiempo para los juegos en red y otros asuntos de jóvenes, porque yo asumí el ministerio desde muy joven, un poco menos de 16 años. Ahora, no lo hice por convicción, no dije, bueno, soy pastor o no sé, trabajo en el ministerio, entonces no juego fútbol, no juego juegos en red, no hago cosas de jóvenes. No lo hice por convicción. Ni tampoco estoy tomando esto como una virtud. Una de las cosas de las que hoy día puedo arrepentirme es de no haber hecho ejercicios. No, fruto de eso, mi salud está deteriorada. Pero quiero decirles que las obligaciones que Dios puso delante de mí me empujaron a madurar y dejar las cosas de muchacho en un tiempo tal vez prematuro. La juventud va acompañada de un evento trascendental que Dios pone delante de nosotros, y de eso quiero hablarles, como es el matrimonio. El matrimonio es un quiebre en la vida, tiene que ser un quiebre en la vida. O sea, no podemos ir al matrimonio y seguir siendo los mismos dentro del matrimonio. Dos inmaduros dentro de un matrimonio. Cuando nos casamos, vamos a dejar muchas cosas de jóvenes, como tuve que hacer yo por el ministerio. Vamos a dejar de jugar juegos en exceso, si no es que vamos a dejarlo totalmente. Vamos a dejar no algunos deportes, incluso vamos a cambiar de forma de vestir en algunos casos para mostrar madurez y formalidad. Esto es de hombres y de mujeres. Estaba buscando ese texto que al final no encontré. Hay un texto que dice que criemos a los hijos, varones, como pilares fuertes, dice, y a las mujeres como los adornos, dice. Esa es una forma metafórica de decir que los padres tenemos que criar hijos, varones, con una virilidad notoria, que se noten que son hombres, no que haya duda de si son o no son hombres. Y las mujeres como adornos, dice, de tal manera que criamos hijas que se noten también en ellas su feminidad. Ahora, no estoy diciendo que los que se casan, qué pena, nunca más jugarán juegos o deportes o no podrán ponerse ya la gorra al costado, ¿no? Pero serán en muy pocas oportunidades y además en ocasiones apropiadas, porque el matrimonio es mucho más grande que el gobierno de un reino. Ahí se postulan a los nuevos hijos de Dios,
ahí se engrandece el reino de Dios. Así que cada padre, cada madre son un rey y una reina, no gobernando en un pequeño reino. El impacto que esto va a tener adelante es sumamente importante para el reino. Entonces, cuando nos casamos, tenemos que tomar el asunto con seriedad, ¿no? Yo no dije, bueno, no creo que los pastores y los ministros no jueguen, pero la carga ministerial más la vida era tan pesada que hubiese sido una insensatez que yo me inscribiera a los campeonatos, digamos, de fútbol, no cada semana. No se puede, no alcanza el tiempo. Alguna vez he podido jugar, no, pero es la carga ministerial y es el haber dado un paso hacia la madurez. Si banqueteamos, como dice acá nuestro texto, en horas de destiempo, como los jovencitos de la corte, ¿no?, de nuestro pasaje, va a haber consecuencias, ¿no? Ellos hacían fiestas, dice, de día. El predicador se sorprende. ¿Cómo puede haber una fiesta de día? ¿No? En otros lugares, el mismo predicador está de acuerdo con la fiesta. Por ejemplo, cuando vimos el capítulo 3, el predicador dice, hay tiempo de endechar, es decir, de llorar, pero también hay tiempo de bailar. Algunos usan el texto que estamos leyendo ahora, de estos jovencitos banqueteando, como el texto y el buen pretexto para decir los cristianos no hacen fiesta. Nunca. No es verdad. El mismo predicador dice atrás en el capítulo 3, no, que hay tiempo de llorar, pero también hay tiempo de bailar. Lo que no es correcto es bailar todos los días, sin una razón, todo el tiempo. Y esto se aplica a todas las cosas, ¿no? Principalmente esas que se han convertido en un vicio para nosotros. Los campeonatos de fútbol, el Wally, los juegos en red, muchas cosas. No hay contradicción aquí, ¿no? Hacer las cosas en horarios que no corresponden también es falta de sabiduría. La juventud se caracteriza muchas veces por cambiar y desorganizar los horarios de hacer sus cosas, ¿no? Como son jóvenes, bueno, pueden dedicarse a la juerga en horas de trabajo y luego trabajan o estudian toda la noche. Bueno, no parece malo porque ellos mismos, hasta a sí mismos se dicen, esto no afecta a nadie, es mi noche, es mi cuerpo, pero es falta de sabiduría, ¿no? Muchos trabajan de noche o juegan de noche también sin límites porque es de noche, porque no afecta a nadie, entonces no estoy haciendo algo malo. Cuando ese horario está hecho para descansar y para dormir. Parte de la buena mayordomía es usar el tiempo correctamente, como cuidar el cuerpo. Entonces, todas las cosas en su orden correcto. No olviden que en este mismo libro dijo el predicador, todo tiene su tiempo. Entonces hay tiempo para dormir, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para endechar, hay tiempo para bailar, hay tiempo para descansar y hay tiempo para estar despierto. Obviamente, no me refiero a ciertas situaciones donde es casi imposible, casi una imposición, trabajar de noche, como lo hacen las enfermeras, por ejemplo, o algunos que trabajan por turnos. Eso no es pecado. Lo que es pecado es que nosotros cambiemos el orden de las cosas. No, todas las cosas en su tiempo. Lo otro es falta de sabiduría, se trata de una mala administración del tiempo y los horarios. La segunda cosa en este mismo punto, las consecuencias de este mal gobierno. El versículo 18 dice y el 19, por la pereza, dice, se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero, dice, sirve para todo.
¿Cuál es la consecuencia de estos reyes que tienen falta de sabiduría y que están mal administrando su tiempo? Lo han cambiado en todo sentido. Estos príncipes, no solamente son tontos y necios, sino que también son perezosos. Claro, si están festejando a destiempo todo el tiempo, también están holgazaneando. Entonces no hay producción. Y hay consecuencias, dice el versículo 18, en forma alegórica, dice, porque en realidad esto es un proverbio, En el reino no realmente va a pasar esto solamente, pero es una manera de decir de forma proverbial, esta es la consecuencia. Versículo 18, por la pereza, dice, se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Este era un proverbio, les decía, que hablaba de la consecuencia del mal gobierno de estos muchachos. En el Medio Oriente los techos eran planos, en las casas. No tenían ese declive que nosotros tenemos. Entonces eso requería un mantenimiento casi anual, porque estaban cubiertos con cal. Y esto, por el sol, la lluvia y cualquier cosa, el viento, se deterioraba. Y si tú no trabajabas a tiempo, las grietas no permitían que el agua se filtre dentro de la casa. Estos techos no tenían esa evacuación, esa pendiente que tienen nuestros techos. Así que si no lo hacías, si no revocabas con algo fresco, para cada año, entonces tendrías problemas en el tiempo de lluvia. Y como el dueño acá es perezoso, entonces dice, comienza la lluvia también a hundir la casa, porque tiene fugas. Ahora, eso no pasaba en el reino, pero era una manera de decir, así como sucede en la casa, también en el reino sucederá. La nación es como una casa. Incluso es probable que en este contexto se esté refiriendo a la casa real. Si no se mantiene, si no se trabaja a tiempo, si no hacemos las cosas en el horario que compete, entonces la fiesta se convertirá en graves problemas mañana. El versículo 19, dicen algunos, que es una canción de borrachos. Ya el 19 dice así, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Entonces va alguien y les dice a este rey insensato y a su corte de muchachos, no pueden vivir así, tan desordenadamente y con tanta falta de sabiduría. ¿Qué va a ser de ustedes, reyes y cortesanos? Y ellos responden con una canción de borrachos, y dicen, para el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Es una forma poética de una canción muy parecida en nuestro contexto, que es una morenada. ¿Ya? Yo estaba viendo, es casi exactamente lo que dice nuestra morenada, que dice, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales, amorcito? Luego dice en otro lugar, ¿qué cosa vamos a llevar cuando nos vamos a morir? Refiriéndose a la borrachera y a la fiesta. O sea, ¿qué vamos a llevar? Solo la fiesta y la borrachera. Y termina diciendo cholita paseña, Es lo mismo acá. Está diciendo, pero para el placer hacemos el banquete y el vino nos alegra la vida. ¿Qué vamos a llevar al final de todo? Además, ellos dicen, el dinero es lo que nos sobra. La canción de estos jovencitos dice, en el placer y en la comida está nuestra alegría. Como son ellos de la corte, entonces tienen mucho dinero. Y eso les da libertad para hacer todo lo que quieren en la vida, que es divertirse. Además, ellos dicen, el dinero lo puede comprar todo. Una manera más simple de decir es, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Roma llegó a ser gobernada los últimos años antes de su extinción por personas adultas que se comportaban como muchachos que banqueteaban a cualquier hora del día. Así que el auge que ellos lograron construyendo grandes proezas
en el siglo I y en el II, declinaron en el siglo III porque sus emperadores eran igual que estos reyes y sus cortesanos. Banqueteaban todo el día, se dedicaban a sus bacanales y a todas sus diversiones inmaduras. Pensaron que el dinero no se va a acabar en algún momento. Entraron a crisis económicas, a crisis morales, y desde adentro Roma se destruyó y al final se extinguió. Los cristianos estamos llamados a madurar siempre, ¿no? Al final de Corintios, después de presentarles el Evangelio, después de decirles que se conviertan, este es el consejo final del apóstol Pablo a los hermanos en Corinto. Dice: velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Varonilmente es una palabra que en griego se dice adrisomai, ¿no? Es una combinación de valentía, madurez y virtud. Lo que dice Pablo al final de todo, dice: crezcan, sean valientes y sean virtuosos. No está hablando acá de machismo, porque incluso termina el texto diciendo que las cosas que hagan sean hechas con amor. Los cristianos debemos ser conocidos también por nuestra madurez. Se debe notar nuestra madurez. La última cosa de este primer punto: advertencias sobre el trato del rey necio. Versículos 20 y el versículo 20 dice así: ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber su palabra. Uno diría: este rey es insensato, su corte son unos chiquillos que están destruyendo el gobierno. ¿Qué clase de respeto merecen ellos? ¿Cómo nos vamos a sujetar a ellos? Vamos a sublevarnos, vamos a despreciarlos. Sería nuestra conclusión natural, humana. Pero hay dos cosas, dice el predicador, que debes considerar en este caso. Por un lado, la insensatez del rey es una cosa muy peligrosa, dice, como para querer sublevarse y hablar mal de él. Y por el otro lado, la Biblia nos enseña que aun a pesar de su insensatez y su perversidad, ellos merecen nuestro respeto. A ver, veamos lo que dice el versículo 20. Están notando lo que estamos viendo, ¿no? Es un rey insensato, su corte no sirve para aconsejarle, juntos están destruyendo el reino, todo se está deteriorando, todo va a acabar mal. Entonces a alguien se le ocurre: vamos a sublevarnos contra ellos, no los vamos a respetar. Y el predicador dice: ni en tu pensamiento, dice. No digas nada contra ese rey insensato, ni en lo secreto de tu cámara digas algo arriesgado. Las aves llevarán lo que piensas a oídos de él, dice. El problema del rey insensato o inmaduro es que lo es en muchas áreas de su vida y su carácter. Así que parte de su necedad es el orgullo. Y con ello es iracundo, es soberbio, y todo eso mezclado con poder hace que este hombre sea sumamente peligroso. Entonces es muy arriesgado ir contra él. La recomendación parafraseada es: no hables mal de él, porque por muy secreto y discreto que seas con tu crítica, esto puede llegar a oídos del rey y te aseguro que te irá muy mal. Eso quiere decir: porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Esta es una expresión muy interesante. Cuando nuestros hijitos hacen algo malo y ellos pretenden que nosotros no sabemos, pero uno de sus hermanos lo ha delatado, ¿cómo sabes?, dicen los hijitos. ¿Cómo has descubierto lo que he hecho? ¿Qué les decimos?
Un pajarito me ha dicho que fuiste tú quien lo rompió. No delatamos al delatador, no, sino que le decimos, un pajarito me ha dicho que fuiste tú el que lo rompió. Es la misma expresión acá. No digas ni en secreto algo contra el rey, porque las aves del cielo llevarán lo que has dicho a oídos del rey. Harán saber lo que piensas. ¿No? Ahora dice, por muy íntimo que sea nuestro secreto, como cuando decimos, esto que te voy a decir, no debes decirlo a nadie. Es un secreto de secretos, solo a ti te estoy compartiendo. Y unos días después, todos saben el secreto de los secretos. Así que es probable que tu crítica a este rey perverso termine acabando con tu vida. ¿Por qué? En Eclesiastés 8:3 decía, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él puede hacer todo lo que quiere contigo. Es el rey. O sea, no te arriesgues a querer sublevarte, dice, porque Él es tan poderoso que puede hacer lo que quiera contigo, dice. Es un tema de preservación. Durante el reino persa, había informantes, espías entre la población que eran conocidos como los oídos y los ojos del rey. Y en nuestra época, en Cuba, los informantes del gobierno son conocidos como chivatos, ¿no? Los chivatos son personas infiltradas que informan al Estado sobre las actividades de los ciudadanos, especialmente si estas actividades son disidentes o contrarias o insultos al régimen. Los chivatos son, por decir, los pajaritos que llevan las noticias para el régimen. Entonces, el Señor dice, cuídate de eso, no hagas eso. Pero la segunda razón por la que nos dice que tengamos sabiduría también en responder a un rey que no es sabio, no es que la Biblia lo enseña. Porque dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey. Eso es demasiado fuerte. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey. O sea, está diciendo, no solamente te cuides de los pajaritos que pueden llevar las noticias, sino también no lo hagas en tus pensamientos, si puedes. ¿No? Esta frase probablemente no solo es una frase poética para denotar absoluta reserva, ¿no? Como cuando decimos, no le digas de eso ni a tu almohada. Porque en la Biblia, en Romanos, el apóstol Pablo nos insta a respetar y someternos a las autoridades, aunque muchas veces son necios con una corona de rey. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido instituidas. Ni siquiera necesita una interpretación este versículo. No hay una autoridad que no sea de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido instaladas. Por Dios han sido instituidas. ¿No? Un autor dice acerca de este versículo tiene implicaciones para la guerra y la paz, para los dictadores y el totalitarismo, los campos de concentración y los gulags, las revueltas y las revoluciones, las leyes y la aplicación de la ley, el activismo político y la desobediencia civil, las elecciones y el cabildeo, el voto y el pago de impuestos, los límites de velocidad y los cinturones de seguridad, señales de alto y sillas para bebés. Todo. Este verso no es insignificante, dice un autor. ¿Por qué? Porque este verso es un principio. Sirve para todas las cosas en la parte práctica de la vida cristiana. ¿Y por qué Pablo habla de esto en el capítulo 13? ¿Cuál es el contexto de este versículo en Romanos? En el capítulo 12, en el versículo 2, les dice una cosa que parece que es como la prerrogativa para lanzarnos contra todo lo que está mal. No os conforméis
a este siglo, dice. En el capítulo 12, Pablo dice, no se conformen a este siglo. ¿No? Y entonces la pregunta de algunos sería, qué bueno, Pablo lo acaba de decir. Entonces vamos contra el emperador. Vamos a sublevarnos. Además es un necio. ¿Podemos no conformarnos con el emperador? ¿Debemos sublevarnos al emperador? Eran las preguntas que surgieron a partir de esto, del capítulo 12, que dice, no os conforméis a este siglo. Pero él les dice, no, por eso les responde en el 13. Algunas cosas no. Por ejemplo, ¿qué? No te subleves contra las autoridades, porque por Dios han sido establecidas. Pablo les dice que no, pero además algo sumamente difícil de obedecer más que entender. Romanos 13:13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad se opone a lo establecido por Dios. Entonces, cuando vas contra el rey, vas contra Dios, eso es lo que está diciendo. Entonces, todos los presidentes y reyes y gobernantes del mundo han sido puestos por Dios, sí. ¿Cómo puede ser eso? Incluso el tirano de Corea del Norte o de Venezuela, sí, sí. En la Biblia dice Dios en Jeremías 27:6, ahora he entregado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, dice el Señor. Un día, Nabucodonosor, que era un rey perverso, malo, que hacía sufrir a los pueblos de alrededor, el Señor dice que Él era su siervo. La misma palabra doulos de la Septuaginta es la palabra que se utiliza en Romanos capítulo 3. Doulos, mi siervo. Entonces, nosotros debemos respeto a los reyes. Ahora, uno dice, pero esto es bien incongruente. Son necios. Eclesiastés dice que, bueno, esos necios van a destruir a la nación. Pero el Señor dice que nosotros lo hagamos no por ellos, no por una dignidad que haya en ellos per se, sino por causa de la reverencia que le tenemos al gobernante de los gobernantes, a Dios. Les voy a leer lo que dice 1 de Pedro 2, 13 al 14. Escuchen bien, así empieza. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, la razón no es por ellos, sino es por causa del Señor. ¿Cuántas partes del mundo actualmente no tienen ningún tipo de resguardo? Hay lugares en el mundo donde los pandilleros y los narcotraficantes matan a sangre fría a cualquiera. El Estado no puede hacer nada al respecto. Solo aparecen cadáveres baleados o ultrajados y los recogen como basura en algunas partes del mundo. Hay un hecho que pasó hace un tiempo atrás que trajo mucha repercusión, un lugar, no en Centroamérica, donde nadie tenía autoridad sobre nadie. Y entonces nadie quería ser autoridad. Un hombre se atrevió a ser como el alcalde de ese lugar. 9 horas después lo mataron. Ahora, esa es una muestra de qué pasaría si no hubiesen autoridades. El mundo sería un caos. Entonces Dios, en su gracia general, puso en altos cargos, a pesar de sus capacidades morales, intelectuales, de madurez y mentales también, a personas para que el mundo no sea más malo de lo que es. Entonces, en algún caso podemos llamar
a la policía. O podemos alguna vez pedir que nos ayude un juez o un fiscal. Ciertamente son muy injustos en gran parte, pero ellos detienen de alguna manera, ¿no?, la sobredemanda que habría de maldad en el mundo. En Daniel 2:21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Bueno, yo sé que es una lección muy difícil para nosotros. Pero ¿por qué es así? Y vamos a ir al segundo y al último punto. Porque esto nos hace anhelar a un rey de verdad. Muchas veces desde este púlpito les he dicho, el peor error que un cristiano puede cometer es pensar que este rey o este sistema es mejor. No, lo será por unos días, por unos meses. Terminará deteriorándose porque está construido por hombres pecadores, caídos, en un mundo caído. Entonces nuestra esperanza nunca debe estar puesta, al menos como cristianos, en un hombre, en un sistema, porque vamos a salir defraudados. No lo digo yo. El Señor les dijo a su pueblo por medio de Samuel: no escojan un rey. El rey los aplastará, el rey los someterá, les quitará sus hijas, sus hijos para sus guerras, diezmará sus ganancias, los llevará a guerras que no tienen nada que ver con ustedes, sino solamente con Él. Al final será peor que aquellos que los someten. El Señor le dice eso a su pueblo por medio de Samuel. Eso no solo era para ese tiempo, es también para nosotros. Así que algo inaudito dentro de los cristianos es tener esperanza en un hombre. Pero ahora que estamos cerca de una elección, elegiremos de acuerdo a nuestra conciencia, porque es nuestro deber también, no en el mal menor, porque siempre nos toca a los cristianos elegir de esa manera, por el mal menor. Pero ¿por qué habla de este rey? Quiero ir a eso, eso es lo más importante. Porque el Señor quiere que pensemos y anhelemos al verdadero rey. Y parece que hiciera alusión a ese cuando habla en el versículo 17 acerca de la bendición de tener un rey noble, ¿no? Porque la juventud no es sinónimo siempre de imprudencia, falta de inmadurez y malas decisiones. Vean el versículo 17, la bendición de tener un rey noble. Bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. El otro tipo de líder o rey que vemos aquí está bien preparado por tener una herencia de nobles y de instrucción. ¿Ya? Su corte está compuesto también por jóvenes competentes que son mesurados. Ya no banquetean todo el tiempo en horas que no convienen, sino que, dice de ellos, a su hora comen, dice, y lo hacen con el propósito que es legítimo, dice, para reponer sus fuerzas y no para beber en fiestas sin sentido. No, bienaventurada, dice, la tierra cuando un rey así asciende. Y hay atisbos de personas que han hecho algo parecido, pero siempre terminan a veces mal. Un ejemplo de un buen rey, a pesar de ser joven, en realidad un niño cuando asume el trono, es Josías. Josías fue uno de los reyes más destacados de Judá. Su historia está en Segunda de Reyes y en Crónicas 34 y 35. Josías significa Jehová sana. Tenía 8 años cuando ascendió al trono. Reinó por 31 años. Fue un muchacho muy sabio a pesar de su edad e incluso de su contexto familiar, porque su padre era un impío llamado Amón y su abuelo Manasés, uno de los reyes más perversos de Judá. Así que este Josías por ningún lado, no ni por herencia, porque su papá era un impío, su abuelo era
el impío de impíos, ¿no? Y tenía una edad corta. Pero a los 16 comenzó a buscar a Dios. Acuérdate de Jehová en los días de tu juventud. A los 16 comenzó a buscar a Dios. A los 20 años, él ordenó que se destruyeran todos los altares paganos, las imágenes de Baal, los ídolos que estaban en Judá y en Jerusalén. Y a los 26, cuando él estaba reparando el templo, descubrió el libro de la ley. Algunos dicen probablemente un pedazo de Deuteronomio. Fue tal el impacto que produjo en este joven, ¿no?, que tenía 26 años en esos días, que lloró, se rasgó las vestiduras en señal de arrepentimiento y pidió que el pueblo haga lo mismo. Entonces renovó el pacto de Dios, el pacto de Dios con el pueblo, hizo una Pascua como no se había celebrado hasta esos días desde los tiempos de Samuel, y por eso la Biblia dice este epitafio para él, ¿no? Y él dice, hizo lo recto ante los ojos del Señor. No era un viejo, era un niño de 8 años, que a los 16 hizo un quiebre en su vida. A sus 20 hizo cosas dignas de un joven maduro, y a los 26 llevó a todo el pueblo para recomponer su relación con el Señor. Entonces, juventud no siempre significa banquetear en horas que no convienen, ¿no? Les decía, la juventud es el momento crucial cuando muchas cosas pueden cambiar. No ha habido otro rey como él que se volviera de todo su corazón y de toda su alma y sus fuerzas al Señor. Bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. La sabiduría de Dios entonces estaba vinculada a su relación con Dios, porque él encontró pedazos probablemente de Deuteronomio y eso lo conmovió. Y a partir de ahí cambió totalmente su vida. No se debió al parentesco noble o piadoso de sus padres, porque desde su abuelo fueron hombres impíos. Pero la palabra puede cambiarlo todo. Por eso, jóvenes, expónganse a la palabra. Tal vez eres escéptico, piensas, no sé, me lo tiene que decir o leer alguien que sabe mucho. No. La palabra tiene un poder muy especial por medio del Espíritu para transformar nuestra juventud y no cometer los errores de los jóvenes necios. No, a veces podemos justificar una juventud descarriada o entregada a vicios y males por el contexto familiar. No, ¿cuántos jóvenes? Ese es su justificativo. Dicen, bueno, es que nadie se ha ocupado, mis papás eran impíos, o en la iglesia nadie ha estado conmigo. Pero Josías tenía un abuelo y un padre impíos, y él fue un buen joven, un rey joven sabio. No, por eso a veces algunos, cuando viven una juventud muy alocada y pecaminosa y con falta de sabiduría, no es por culpa del contexto necesariamente. El Señor puede cambiar eso, ¿no? Dios puede romper eso, como hemos visto en la vida de Josías. Él tenía todas las probabilidades de heredar y ser con toda razón un joven impío, un rey que no es sabio. A eso hay que agregarle que llegó a tener mucho poder siendo un niño, pero Dios le dio a Josías mucha sabiduría, ¿no? Y por eso Eclesiastés termina diciendo en el capítulo 12, el fin de este discurso es este: ten temor de Dios y guarda sus mandamientos. Y eso es lo que ocurrió con Josías, ¿no? Bueno, no podemos terminar este sermón sin hablar del rey más importante de la historia universal, el Rey Jesús. Y les decía, las historias de los reyes están ahí para que pongamos nuestra atención en el rey más grande. No todos los reyes, al final, aún Josías,
ha tenido sus debilidades, han tenido sus debilidades. Hay un solo rey que nunca nos va a defraudar, ¿no? Y ese rey un día regresará físicamente a gobernar a las naciones. Y nosotros tenemos que anhelar eso. No, es cierto, todos buscamos mejores días para nuestros países. Y pensamos, tal vez Él nos ayudará, pero lo que no debemos hacer es poner una esperanza ciega en los reyes de la tierra. Y más bien, siempre poner nuestra mira en el rey que volverá para gobernar a las naciones. Ahí montado en su caballo blanco, como dice la palabra, con ojos con llama de fuego, con una túnica teñida de sangre, ¿no? Vendrá finalmente para gobernar a las naciones. Entonces, más que pensar en este o este sistema o en esta persona, ¿no? Debo pensar en lo que dice Apocalipsis 19, 11 al 15. Entonces, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La historia de los reyes es para eso, para que pensemos en Él y para que esperemos en Él. Él va a ser un rey bueno, un rey verdadero, pero Él reina desde ahora, ¿no? Porque Él está a la diestra del Padre. Está reinando ya en nuestros corazones. Él nos está preparando, Él está haciendo de su novia una novia linda, ¿no? Para cuando Él retorne. Su reinado ya ha comenzado. Lo que estamos esperando es el reino físico, cuando Él venga. Entonces, cuando veas la maldad de los reyes necios, no, a veces podemos apasionarnos. Yo era un apasionado de la política. Me hubiese gustado mucho dar nombres y sistemas y muchas cosas, porque esa fue mi vida de juventud. La política era una de las cosas que realmente movía todos los cimientos a veces de mis pensamientos de Dios. Pero ahora no. Sé que cualquiera que gobierne será un impío. Cualquiera que gobierne que no tiene a Cristo va a ser alguien que nos va a fallar. Entonces pienso en el Dios de justicia, ese que viene con túnicas blancas, manchado de sangre, ese que se llama el Verbo de Dios, ese que tiene además todo el poder, porque dice que de su boca sale una espada aguda, dice, y Él regirá, dice, con mano de hierro. Hay países donde el Estado no tiene presencia en algunos lugares, porque la maldad es mucha, pero de este rey nadie podrá burlarse, porque Él regirá con vara de hierro. Y no habrá un lugar, un centímetro donde Él no tenga un gobierno absoluto. Entonces, todas estas historias de reyes insensatos nos tienen que llevar a pensar en el único rey más sensato que Dios ha podido regalar a la humanidad, el Rey Jesús. Vamos a orar. Señor, con cuánto anhelo esperamos la venida de este Rey, que por fin va a consolar nuestros corazones, Señor, que va a enjugar nuestras lágrimas y que vamos a poder acudir a Él por justicia verdadera. Oh Dios, te rogamos que pongas esos pensamientos en nuestros corazones para que miremos a Cristo como el Rey. Él es el Rey de nuestra vida. Él es el único que podrá implantar un sistema de verdadera justicia. En el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que tú pongas esos pensamientos en nosotros.
Y danos sabiduría también para elegir a nuestros gobernantes. No una sabiduría que esté alienada por cosas que vienen o por propagandas. Que cada uno verdaderamente podamos meditar en lo que es y no es conveniente al momento de elegir. Estamos cerca de unas elecciones. Señor, danos sabiduría, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.